La lectura del testamento tuvo lugar en una sala fría del convento, donde el olor a cera apagada y piedra húmeda parecía diseñado para borrar cualquier rastro de pasado. Leonor de Ibarra escuchó su nombre con la serenidad aprendida tras años de silencio forzado, aunque por dentro algo se quebraba con un sonido seco y antiguo. No heredó tierras, ni dinero, ni el perdón de una ciudad que había aceptado sin preguntas la muerte por fiebre de su padre. Heredó una llave, pequeña, pesada, sellada con un hilo rojo y una marca casi borrada, que alguna vez perteneció al despacho donde su padre había pasado las últimas noches antes de desaparecer. Aquella llave no abría una puerta, abría una herida. Mientras las monjas murmuraban oraciones por un alma que nunca defendieron, Leonor comprendió que el encierro había terminado. Había entrado al convento como hija caída en desgracia. Saldría convertida en otra cosa, con un nombre nuevo y una paciencia peligrosa. La ciudad del puerto, con sus almacenes, tabernas y libros de carga, la esperaba sin saberlo. Y en el centro de ese mundo de sellos y cuentas falsas estaba el hombre al que Leonor había aprendido a odiar sin haberlo visto jamás. Don Rafael Montemayor Ere, el marqués implacable, comandante del puerto, la firma que todos temían. El hombre al que atribuían la limpieza del contrabando a sangre y hierro. El hombre que, según la versión que nadie se atrevió a cuestionar, había firmado la orden que condujo a su padre a la tumba. Aquella mañana, mientras guardaba la llave contra su pecho, Leonor juró que encontraría el documento con esa firma y lo destruiría no en la oscuridad, sino ante la ley y la plaza. La venganza no sería un grito, sería una contabilidad perfecta. Don Rafael Montemayor Ere observaba el puerto desde la oficina de escribanía, como quien vigila un animal herido, capaz de morder en cualquier momento. Conocía cada muelle, cada ruta falsa, cada nombre que fingía obediencia mientras robaba a la corona. Para la ciudad era hierro. Para sus enemigos, una sombra que cerraba el cerco sin anunciarse. Había aprendido a dejarse odiar porque el odio distraía y protegía. Porque era más fácil cargar con la fama de verdugo que explicar por qué algunos culpables salían del puerto de noche y otros nunca llegaban a juicio. Cuando la nueva ayudante de escribanía apareció, demasiado joven, demasiado precisa, demasiado interesada en los códigos de embarque, Rafael supo que no era un error. La llamó Lía, como ella pidió, y la puso a trabajar donde las mentiras se escondían mejor en los libros. Ella lo provocaba con preguntas exactas. Él respondía con silencios calculados. Ella reunía pruebas para su caída. Él buscaba el eslabón que le faltaba para atrapar al tesorero Ledesma, el verdadero dueño del saqueo. En esa guerra silenciosa, Rafael comenzó a ver algo que no esperaba en una inteligencia nacida del dolor, una mujer que había convertido la pérdida en plan. Leonor, por su parte, empezó a notar grietas en el mito, órdenes que no se ejecutaban, prisas que salvaban vidas, una vigilancia que parecía protección. ¿Qué ocurre cuando la venganza se acerca tanto a su objetivo que empieza a escuchar su respiración? ¿Qué pasa cuando el enemigo no niega el odio, pero tampoco huye de la verdad? Entre sellos falsos, redadas violentas y una llave que abría un pasado prohibido. Dos destinos avanzaban hacia el mismo punto sin saber aún que, al encontrarse, nada quedaría intacto. Leonor dejó el convento con una identidad nueva y un pasado cuidadosamente doblado, como una carta que no debía abrirse antes de tiempo. En el puerto de La Guaira, el aire olía a sal, brea y sudor antiguo, y los almacenes levantaban sus sombras como si custodiaran secretos más pesados que los barriles. Lía aprendió rápido a moverse entre escribanos, capataces y marinos, a escuchar más de lo que hablaba y a escribir con una pulcritud que no despertara sospechas. Los libros de carga pasaron por sus manos como confesiones, involuntarias sellos repetidos, cifras que no cerraban,
rutas que se duplicaban sin razón. Cada hallazgo alimentaba su convicción de que la firma que buscaba existía y que el marqués implacable había sido el instrumento final. Rafael, desde su despacho, observaba cómo la joven se orientaba entre códigos con una facilidad incómoda. Decidió vigilarla de cerca, no por desconfianza ciega, sino porque la precisión siempre es una forma de peligro. Ordenó redadas selectivas que parecían brutales para la plaza, pero que, en la trastienda, desarticulaban nodos sin disparar el pánico general. Leonor presenció una de esas redadas y sintió el temblor del miedo recorrer el muelle. Sin embargo, notó que algunos nombres desaparecían de las listas de arresto a último momento, como si alguien reescribiera el destino con tinta invisible. Aquella noche, mientras cerraba un libro con manos firmes, la venganza empezó a exigirle algo más que odio. Le pidió paciencia, lectura fina, la voluntad de esperar el error exacto. ¿Podía el hierro actuar con misericordia? ¿O la misericordia era apenas otra máscara del poder? La llave del testamento encontró su cerradura en una caja olvidada dentro de un almacén que había pertenecido a su padre. Ahora convertido en depósito ajeno, Leonor abrió el cofre con un pulso que no le tembló hasta que el interior reveló cartas cifradas y un sello de lacre real, intacto, como un corazón que se niega a dejar de latir. Leyó despacio, decodificando rutas, fechas y nombres. Hasta comprender el tamaño del Roboán, el tesorero Ledesma desviaba plata con una constancia casi devota, y su padre había intentado denunciarlo. Entre los papeles apareció un borrador de orden con la firma de Rafael. La rabia subió como una marea, y se detuvo al ver la nota privada adjunta: no es culpable. Sáquenlo del puerto esta noche. El mundo se reorganizó en silencio. Leonor cerró la caja y respiró por primera vez sin el peso de una certeza falsa. Rafael, al ser informado de que alguien había abierto el cofre, supo que el caso que lo perseguía desde hacía años había despertado. La corsaria Mireya, llamada la Sombra, apareció con su sonrisa afilada, ofreciendo protección a cambio de la caja. Su precio era siempre el mismo: traición. Rafael entendió que el tablero se estrechaba. Leonor comprendió que la venganza había perdido su blanco y que la justicia exigía un sacrificio distinto. ¿Qué se hace cuando el enemigo intentó salvar aquello que te arrebataron? ¿Cómo sostener el plan? Cuando la verdad cambia el sentido de cada paso. La ciudad no tardó en reaccionar como reaccionan los cuerpos enfermos cuando se los presiona en el punto equivocado. Don Hernán Ledesma, acostumbrado a comprar silencios y a fabricar culpables con la misma destreza con la que firmaba balances, olió el peligro antes de ver la herida. Ordenó una auditoría urgente en la escribanía y casi de inmediato hizo circular una acusación de falsificación que apuntaba con precisión quirúrgica hacia la joven ayudante recién llegada. Leonor fue señalada en murmullos que crecieron como espuma en las tabernas: demasiado lista, demasiado callada, demasiado nueva. Rafael recibió la orden de detenerla con un lenguaje limpio que ocultaba prisa y miedo. No la ejecutó de inmediato. Dispuso un traslado temporal al fortín costero, bajo el argumento de proteger documentos sensibles. Leonor entendió el mensaje doble. Estaba siendo casada y al mismo tiempo resguardada. En el trayecto, con el mar golpeando las rocas y los guardias evitando su mirada, sintió el vértigo de quien descubre que la verdad no es refugio, sino campo de batalla. En el fortín, entre muros húmedos y corredores donde el salí tremordía la piel. Rafael la interrogó con la severidad que el cargo exigía y con la contención que la conciencia imponía. No hubo gritos ni amenazas largas. Hubo silencios calculados, preguntas que desviaban la culpa y un tiempo ganado a fuerza de autoridad. Leonor, ¿por primera vez? No, respondió desde la máscara. Admitió que había venido a destruirlo porque necesitaba un culpable para sobrevivir al duelo. Rafael escuchó sin interrumpir, sabiendo que cada palabra los acercaba a un punto sin retorno. ¿Puede la justicia nacer cuando se confiesa el odio que la impulsó? ¿Cuánto vale una vida cuando el poder decide borrarla con tinta elegante? La decisión de zarpar llegó con la violencia de lo inevitable. Ledesma exigió que la caja
y los registros viajaran en el galeón de escolta. Para una verificación ante testigos convenientes, la sombra ofreció rutas seguras a cambio de la mitad de la verdad. Rafael aceptó la travesía porque el mar, a veces, es el único lugar donde las lealtades se reordenan sin aplausos. Leonor quedó atrapada a bordo no como prisionera visible, sino como carga peligrosa que nadie quería nombrar. La tormenta los alcanzó de noche, desgarrando velas y nervios con la misma saña. El motín estalló al amanecer, alimentado por pagos secretos y promesas de impunidad. En el caos, Rafael eligió a la Abriola Armería para defender a la tripulación que no había vendido su nombre, y confió a Leonor la custodia de los documentos cifrados, porque ella sabía leerlos incluso cuando el agua borraba la tinta. Hombro con hombro, sin tiempo para discursos, aprendieron a reconocerse en el riesgo compartido. Leonor sostuvo la caja, como quien protege un latido. Rafael sostuvo la cubierta como quien sostiene una ciudad que no lo ama. Cuando el galeón sobrevivió a la tormenta y al motín, nada volvió a ser igual. La sombra había mostrado su precio. Ledesma había mostrado su miedo. Y entre Leonor y Rafael se había instalado una certeza frágil y peligrosa. Confiar no era un consuelo, era una estrategia. ¿Qué amor puede nacer cuando la supervivencia depende de creerle al otro? ¿Qué queda del hierro cuando el mar exige humanidad? El regreso al puerto no trajo alivio, sino una tensión más afilada, como si cada cuerda del muelle vibrara con rumores que nadie se atrevía a pronunciar. La Guaira lo recibió con una calma ensayada, en sonrisas medidas, saludos demasiado cordiales, ojos que contaban pasos. Rafael ordenó que los documentos fueran custodiados en el fortín bajo el pretexto de una inspección inminente con enviados de la corona, mientras Ledesma fingía cooperación y movía sus piezas con la urgencia del acorralado. Leonor percibió el cambio de aire de inmediato. La ciudad ya no murmuraba su nombre, lo evitaba en los corredores del fortín, donde el eco devolvía cada respiración. Ella y Rafael compartieron planes sin adornos, conscientes de que la verdad debía mostrarse en público o desaparecería con ellos. Rafael dispuso una entrega oficial de la caja y los libros de carga durante una inspección abierta, con notarios y testigos que no debieran favores al tesorero. Leonor preparó las cartas cifradas, repasando códigos que había aprendido en silencio durante años, transformando la herencia de su padre en arma legítima. Entre ambos se consolidó una intimidad extraña, nacida no de promesas, sino de decisiones repetidas. Cubrir una retirada, retrasar una firma, sostener la mirada cuando el miedo pedía bajar los ojos. Leonor comenzó a ver al marqués implacable, como un hombre que había elegido el hierro para proteger a otros del filo, aun cuando eso lo condenara al desprecio. Rafael empezó a ver en Leonor algo más que la pieza final de un caso, una voluntad que no se quebraba cuando la verdad exigía costo. ¿Qué pesa más? ¿El juicio de la plaza o la fidelidad a una conciencia? ¿Cuándo deja la venganza de ser motor y se convierte en lastre? La sombra eligió su momento con precisión cruel. Apareció la noche previa a la inspección, ofreciendo una salida limpia, un pasaje seguro para Leonor y la mitad de los documentos a cambio de silencio. Su voz prometía protección y su sonrisa anunciaba la venta inmediata del resto. Leonor comprendió que la traición no siempre se disfraza de amenaza, a veces se presenta como alivio. Rafael rechazó el trato sin elevar la voz, sabiendo que ese no encendía la última mecha. Al amanecer, Ledesma intentó huir por mar con un cargamento marcado. Rafael cerró el puerto con órdenes precisas y una autoridad que ya no buscaba agradar. En la inspección, los sellos fueron comparados, las cifras leídas en voz alta, los códigos descifrados sin prisa. Cuando Ledesma intentó interrumpir, Leonor expuso la ruta completa del desvío y el sello del acre real habló por sí mismo. La sombra, acorralada, intentó culpar a terceros. Sus propios pagos la delataron. El fortín se volvió tribunal sin ceremonia, y la ciudad, testigo. En ese momento, Rafael supo que perdería aliados y que el hierro que lo había protegido se volvería contra él. Leonor supo que el nombre de su padre,
por fin, dejaba de ser un rumor vergonzante. Entre el murmullo que crecía y los pasos apresurados, compartieron una certeza silenciosa en el amor que nacía, no prometía refugio, sino coherencia. ¿Puede elegirse al otro cuando hacerlo implica perder el mundo que te sostuvo? ¿Es ese riesgo la forma más honesta de amar? El fortín, convertido en tribunal improvisado, respiraba una solemnidad tensa que no debía nada a la fe y todo al miedo de quedar del lado equivocado de la historia. Los notarios revisaban los sellos con manos que intentaban no temblar, y los oficiales evitaban cruzar miradas como si la verdad pudiera contagiarse por los ojos. Leonor permanecía erguida junto a la mesa de registros, sintiendo el peso del pasado acomodarse, por fin, en un orden legible. Cada cifra descifrada era una victoria silenciosa, cada ruta expuesta, una deuda saldada. Rafael observaba cómo el cerco se cerraba alrededor de Ledesma, sin necesidad de gritos, consciente de que ese era el tipo de justicia que no admite marcha atrás. Cuando el tesorero intentó apelar a viejas lealtades y a la urgencia del comercio, fue la propia contabilidad la que lo desmintió, fría e implacable. La sombra, viendo evaporarse su margen, lanzó su última acusación al aire como una bengala. Insinuó que Rafael había permitido el desvío para atraparlo todo de una vez. El murmullo creció. Rafael dio un paso al frente y, con una calma que parecía tallada en piedra, aceptó su parte de la responsabilidad. Había elegido el hierro para cerrar rutas. Había dejado que lo odiaran para proteger a quienes no podían defenderse. Y ahora estaba dispuesto a pagar el precio. La confesión no fue un gesto heroico. Fue una renuncia a la coartada que lo había mantenido en pie. Leonor comprendió entonces que el amor que estaban haciendo no pedía absoluciones, sino verdad compartida. ¿Cuántas veces la justicia exige que alguien se quede sin escudo para que otros puedan respirar? El veredicto práctico llegó sin ceremonia a Ledesma, quedaba bajo custodia para responder ante la corona. Los bienes incautados serían auditados. La red, desmantelada, no hubo aplausos. Hubo un silencio espeso, como si la ciudad aprendiera a escuchar su propio pulso. Para Rafael, el costo se manifestó de inmediato en aliados que se apartaban, órdenes que ya no llegaban, una soledad nueva que no dolía tanto como esperaba. Para Leonor, la restitución fue íntima y honda en el nombre de su padre, pronunciado sin vergüenza. La llave que por fin podía descansar. Cuando el fortín se vació y el mar retomó su ritmo, ambos se encontraron en el borde del muelle, sin uniformes que los separaran, ni papeles que los unieran. Leonor habló de dejar el puerto, de buscar un lugar donde la verdad no fuera un arma cotidiana. Rafael habló de aprender a vivir sin el hierro, de elegir con quién quedarse cuando ya no quedaban órdenes. No prometieron permanencias ni juraron futuros fáciles. Eligieron caminar juntos hacia una incertidumbre honesta. En esa elección, la venganza terminó de transformarse. Dejó de ser impulso para convertirse en criterio. ¿No es acaso el amor, cuando es verdadero, la decisión de no mentirse más, incluso cuando el mundo prefiere otra historia? La noche posterior al veredicto cayó sobre La Guaira con una quietud extraña, como si el puerto hubiera aprendido a respirar de otra manera. Las tabernas cerraron antes de tiempo. Los marineros hablaron en susurros y los faroles dibujaron sombras largas que parecían medir distancias nuevas. Leonor regresó al almacén donde había escondido la caja por primera vez y pasó los dedos por la madera marcada, reconociendo en cada veta la paciencia de su padre y la obstinación que había heredado. Sin saberlo, allí, rodeada por el olor a sal y papel viejo, entendió que la verdad no se sostiene sola, necesita manos dispuestas a cargarla cuando el aplauso no llega. Rafael la encontró en silencio, sin escoltas ni órdenes pendientes, y por primera vez no fue el marqués implacable ni el comandante del puerto, sino un hombre que había dejado caer la armadura. Hablaron de lo que no se había dicho durante semanas él, miedo a acercarse cuando todo pedía distancia, del precio de proteger sin reconocimiento, de la tentación de huir cuando la justicia empieza a doler. Leonor admitió que había confundido firmeza con crueldad, porque necesitaba que el mundo fuera simple. Rafael confesó que se había refugiado en el hierro, porque la complejidad
mata a quienes no tienen poder. En ese intercambio, sin promesas ni reproches, la atracción que había crecido en la urgencia encontró un cauce más hondo en la complicidad de quienes se han visto por dentro y han decidido quedarse. ¿Puede el amor sostenerse cuando ya no hay enemigo que justifique la cercanía? ¿O es en esa intemperie donde empieza lo verdadero? Los días siguientes trajeron decisiones pequeñas que pesaron como anclas. Rafael rechazó un ofrecimiento discreto para reubicarlo lejos del puerto, consciente de que aceptar habría diluido el gesto que acababan de hacer público. Leonor recuperó los libros de su padre y los ordenó con una meticulosidad que no era nostalgia, sino despedida. Juntos caminaron por los muelles al amanecer, viendo cómo los barcos partían con sellos nuevos y miradas cautelosas, y comprendieron que la ciudad no cambiaría de la noche a la mañana, pero tampoco volvería a ser la misma. La sombra desapareció entre rutas inciertas. Su ausencia fue una lección muda sobre el precio de venderlo todo. Ledesma aguardaba custodia con la expresión de quien calcula aún, incapaz de aceptar que los números también condenan. En ese contexto, Leonor y Rafael tomaron la decisión que más temían y más necesitaban al partir, no como fuga, sino como elección. Había otros puertos, otras escrituras por ordenar, otras formas de servir a la verdad sin convertirla en arma cotidiana. Cuando el galeón soltó amarras con una tripulación reducida y cauta, Leonor sostuvo la llave del testamento como un talismán que ya no dolía. Y Rafael miró la costa sabiendo que dejaba atrás un nombre para aprender a pronunciarse sin él. El mar los recibió sin promesas, solo con espacio. No es ese, al final, el terreno, donde el amor se prueba sin máscaras en un futuro abierto, elegido, a pesar del costo. La travesía inicial no fue una huida triunfal, sino un tránsito silencioso, lleno de ajustes y renuncias. El galeón avanzó con viento irregular, y cada crujido de la madera parecía recordarles que el pasado no se desprende con facilidad. Leonor pasó largas horas revisando los libros recuperados, no para buscar nuevas pruebas, sino para comprender el alcance real del daño y decidir que merecía ser contado y que debía descansar. Descubrió en esas páginas la soledad de su padre, la precisión con la que había intentado salvar a la corona de sí misma y el miedo que lo acompañó hasta el final. Rafael, por su parte, reorganizó la vida a bordo sin recurrir al hierro que había definido su autoridad. Escuchó a la tripulación, negoció turnos, explicó decisiones. Algunos lo miraron con desconfianza, otros con un respeto nuevo que no dependía del temor. En las noches, cuando el mar se aplacaba y la luna dejaba ver rutas invisibles, Leonor y Rafael compartían silencios que ya no exigían defensas. La cercanía creció sin urgencia, hecha de gestos mínimos, una lámpara encendida a tiempo, un cuaderno protegido de la humedad, una mano que sostiene cuando la cubierta se inclina. Leonor comprendió que la venganza, al disolverse, había dejado espacio para una forma distinta de fuerza a la de elegir sin odio. Rafael aceptó que su identidad no necesitaba imponerse para existir. ¿Puede el amor sostenerse cuando no hay peligro inmediato que lo excuse? ¿O es precisamente entonces cuando revela su verdadero peso? El puerto siguiente los recibió con preguntas y oportunidades medidas. No llegaron como héroes, ni como fugitivos, sino como testigos incómodos de un orden que prefería no ser interrogado. Leonor decidió ofrecer su conocimiento de contabilidad y códigos a comerciantes honestos y a notarios que aún creían en la letra, sabiendo que cada servicio implicaba riesgo. Rafael, lejos de los cargos que lo protegían y lo ataban, eligió asesorar sin firmar órdenes, aprendiendo a intervenir sin dominar. La ciudad los observó con cautela, probándolos con encargos menores antes de confiar. En ese ritmo lento, el vínculo entre ambos se profundizó sin necesidad de nombrarse. Compartieron miedos tardíos, reconocieron culpas que ya no dolían igual, aceptaron que el futuro no se construye con absoluciones, sino con coherencia diaria. Leonor dejó de definirse por la herida y empezó a hacerlo por la elección. Rafael dejó de medir su valor por el control y empezó a hacerlo por la responsabilidad asumida.
Cuando surgió la posibilidad de regresar a La Guaira para testificar ante una comisión más amplia, la duda los atravesó como una marejada fría. Volver significaba reabrir heridas y exponerse. No volver. Permitir que otros escribieran la versión final. Decidieron juntos, sin grandilocuencia, que la verdad merece insistencia, aun cuando el costo sea revivirla. ¿No es ese el punto donde el amor deja de ser refugio y se convierte en compañía consciente? Con esa decisión, la historia avanzó un paso más hacia su cierre, no por agotamiento, sino por madurez. El retorno a La Guaira no fue anunciado ni celebrado. Ocurrió como regresan las mareas que nadie espera, con una determinación silenciosa que no admite aplazamientos. La comisión enviada por la corona instaló su sede en el Fortín, y la ciudad volvió a tensarse, consciente de que las verdades que llegan tarde suelen cobrar intereses. Leonor y Rafael desembarcaron sin escoltas ni estandartes, llevando consigo copias ordenadas, códigos claros y una disposición que no pedía indulgencia. En los días previos a las audiencias, la presión se volvió íntima. Viejos aliados buscaron a Rafael con ofrecimientos ambiguos. Antiguos deudores del tesorero intentaron convencer a Leonor de simplificar los relatos. Ambos rechazaron atajos, sabiendo que cada concesión erosionaría el sentido de lo hecho. Leonor revisó por última vez los libros de su padre y añadió notas precisas, no para embellecer la historia, sino para que resistiera el escrutinio de quienes preferían la duda al cambio. Rafael aceptó testificar sin ocultar sus decisiones, incluso aquellas que podían interpretarse como excesos del hierro. Comprendió que la coherencia exige asumir zonas grises sin esconderlas. En las noches, cuando el puerto se aquietaba, compartieron temores que ya no paralizaban. La posibilidad de represalias, el desgaste de insistir, la fatiga de ser siempre los que empujan. Sin embargo, también compartieron una certeza nueva. Habían aprendido a elegir juntos sin diluirse. ¿Qué es la valentía sino persistir cuando el aplauso no está garantizado? ¿Qué es el amor sino sostener esa persistencia en compañía? Las audiencias comenzaron con la frialdad de los procedimientos y avanzaron con la lentitud propia de las verdades que incomodan. Leonor expuso rutas y cifras con una claridad que no dejaba refugios. Rafael explicó decisiones operativas, con una franqueza que desarmó intentos de caricaturizarlo como verdugo o santo. Cuando surgieron preguntas capciosas, respondieron sin elevar la voz, dejando que los documentos hicieran su trabajo. La sombra no compareció. Su ausencia habló con la elocuencia de quien elige la huida. Ledesma, desde custodia, intentó desviar culpas con la retórica del bien del comercio. Los libros lo contradijeron sin emoción. Al cierre de una jornada especialmente tensa, Leonor y Rafael se encontraron en el muelle donde todo había empezado y comprendieron que el clímax no sería un estallido, sino una aceptación. Habían hecho lo necesario, y ahora el resultado ya no les pertenecía. Leonor dejó la llave del testamento en el bolsillo por última vez, no como amuleto, sino como recuerdo que ya no duele. Rafael observó la línea del horizonte y supo que, pasara lo que pasara, no volvería a esconderse detrás del hierro. Se tomaron la mano con una naturalidad que no pedía testigos. ¿No es acaso ese gesto, simple, firme, la prueba de que la venganza se ha transformado por completo? El camino hacia el desenlace estaba trazado, no por promesas de victoria, sino por la calma de haber elegido bien. El veredicto llegó sin fanfarrias, como suelen llegar las decisiones que cambian las cosas de verdad. La comisión de la corona declaró probada la malversación del tesorero y confirmó la autenticidad de los libros y sellos presentados. La red quedó expuesta con una precisión que no admitía relatos alternos. No hubo absoluciones totales, ni villanos cómodos, hubo responsabilidades distribuidas y consecuencias medidas. Ledesma fue trasladado bajo custodia para responder ante instancias mayores. Los contratos falsos quedaron anulados. Los cargamentos recontados. Para Rafael, el fallo fue una línea clara trazada sobre su vida anterior en su mando, no sería restituido. La corona reconocía la utilidad de su trabajo,
pero no premiaba la desobediencia estratégica. Él aceptó el resultado sin dramatismo, con la serenidad de quien ya había elegido antes de que el martillo cayera. Leonor escuchó el pronunciamiento con el cuerpo entero atento, no por la sanción ajena, sino por la restitución íntima que por fin se nombraba. El intento de su padre por denunciar el fraude quedaba reconocido en acta, su memoria limpiada de sospecha. No hubo lágrimas públicas, hubo una quietud profunda que se instala cuando el pasado deja de perseguir. En el muelle, al terminar la jornada, Rafael y Leonor se miraron sin urgencia en el hierro. Había cedido su lugar a la palabra, la venganza, a la justicia. ¿Qué más podía pedirse a una historia que exigió tanto? El desenlace no prometió comodidad, pero sí coherencia. Leonor decidió dedicar su saber a ordenar cuentas y enseñar lectura de registros allí donde la letra todavía podía salvar a alguien del abuso, no como cruzada ruidosa, sino como oficio paciente. Rafael eligió acompañarla sin uniformes ni títulos, aprendiendo a ser útil sin imponer, a proteger sin dominar. Partieron cuando el puerto aún murmuraba, conscientes de que el mundo no se reforma de una vez y de que la verdad necesita insistencia. En el trayecto, la intimidad que habían construido se afirmó sin necesidad de nombres grandilocuentes, un amor nacido del riesgo que ahora se sostenía en la elección cotidiana. Leonor dejó de buscar sangre y eligió justicia. Rafael dejó de ser hierro y eligió ser humano. No hubo promesas eternas ni finales cerrados, solo un acuerdo firme a caminar juntos, mientras el camino lo permitiera, sin mentirse, sin esconder lo que costó llegar hasta allí. Y en esa decisión, sencilla y exigente, la historia encontró su sentido más hondo. El amor verdadero no borra el pasado ni evita el precio de la verdad, pero hace posible vivir con ella. Si esta historia de venganza transformada en amor, de secretos contables y decisiones valientes, te atrapó, suscríbete al canal para descubrir más romances históricos donde el corazón se enfrenta al poder. Dale me gusta si crees que la justicia, cuando llega, cambia algo más que los nombres en un registro. Comparte este video con quienes disfrutan de amores intensos, destinos elegidos y verdades que se pagan caro. Activa la campana y deja tu comentario. ¿En qué momento sentiste que la venganza dejó de ser el motor y el amor tomó su lugar?